Bueno, como bien dice la apertura, cambiamos el buenas tardes por el buenas noches. Ya estamos compartiendo pantalla y audio con nuestra compañera Betty Arslanian. Betty, te vemos y te escuchamos. Muy buenas noches para vos. Hola Kiki, hola Manu, buenas tardes a toda la audiencia, espero que estén todos muy bien. Por aquí, bueno, una semana más desde acá, desde Armenia, vamos a tratar de mostrarle a nuestra audiencia varios escenarios. Tenemos info de política exterior y también de política interior, así que sin estirar esto más, si les parece, vamos empezando. Perfecto. Bueno, tenemos una primera noticia que la vamos a calificar como la más expeditiva. ¿Por qué este adjetivo, no? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta semana llegó a Yerevan, ¿no? En una visita que, bueno, fue interpretada, podemos decir, como una fuerte señal, una señal más política, por supuesto, de Bruselas hacia Armenia. Por supuesto, se reunió con el primer ministro Nikol Pashinyan. Allí estamos viendo en las imágenes cómo fue esta recepción en la Casa de Gobierno. Y después, en una conferencia conjunta que llevaron adelante ellos dos, dijo que Armenia puede contar con la Unión Europea. ¿Por qué todo esto? Esto ocurre en un momento muy particular, ¿no? Armenia lleva adelante ya desde hace algunos años, ¿no? De este último gobierno, una política de diversificación de sus relaciones internacionales, ¿no? Y esto, bueno, lo asume el propio Pashinyan siempre, podemos decir, que consiste en intentar, bueno, no depender exclusivamente de un solo aliado, ¿no? Como ocurrió históricamente respecto a Rusia. Lo que, lo que vemos, lo que venimos hablando, bueno, en el último tiempo es que durante décadas, bueno, Moscú fue como el principal socio militar y económico de Armenia, pero esta relación, como ya venimos viendo en el último tiempo, comenzó ya a deteriorarse, especialmente a partir del 2020, a partir de la guerra de Artsaj, hasta el momento, hasta este momento, ¿no? Cuando, bueno, las autoridades de Armenia cuestionan una falta de apoyo de los aliados rusos en materia de seguridad principalmente. Y a partir de ahí, bueno, todo se fue deteriorando. Y a partir de ahí también el gobierno de Armenia empieza a acercarse a otros actores internacionales, principalmente la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Aunque, bueno, Pashinyan insiste en que Armenia no busca romper vínculos con Rusia, sino construir una política exterior de equilibrio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Como para orientar a nuestros oyentes en lo macro, ¿no? Para poder entender después en qué consiste esta noticia. También ya habíamos anunciado que Rusia en las últimas semanas había planteado algunas restricciones a los productos, a la importación de productos armenios, principalmente, bueno, lo que son frutas, verduras, también bebidas, ¿no? Principalmente bebidas alcohólicas, como el brandy. Sabemos que uno de los principales mercados del brandy, el cognac armenio, es Rusia, ¿no? Y también otras bebidas como, por ejemplo, Yermuk, que es una marca de agua gasificada aquí en Armenia. Entonces, bueno, tengamos en cuenta esto de las restricciones de Rusia. Durante la visita de Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea aumentará el apoyo financiero a Armenia, diciendo que ningún país debe sufrir presiones por decisiones soberanas, y por eso Bruselas está reforzando esta cooperación con Yerevan. Tengamos en cuenta que el hecho de que Rusia ponga restricciones o prohibiciones a la importación de productos armenios es un golpe bastante fuerte para la economía armenia, ¿no? Hay grandes empresas aquí o
sea granjas o invernaderos y demás, que tienen su principal producción, o sea, es exportada hacia Rusia. O sea, imagínense que es un golpe bastante fuerte, ¿no? Entonces, aquí aparece la Unión Europea como una especie de salvavidas ante esta situación. Entre estas medidas que planteó la presidenta de la Comisión Europea, dijo que va a destinar la Unión Europea 18 millones de euros adicionales para diversificar el comercio armenio, ¿no? Llevando el apoyo de la Unión Europea a aproximadamente 288 millones de euros. O sea, una inyección bastante fuerte para la economía armenia. Esto, por supuesto, tiene que ver con las exportaciones, ¿no? La Unión Europea plantea con estos medios facilitar un acceso al mercado europeo para gran parte de los productos armenios. Entonces plantea, si Rusia no quiere importar estos productos, nosotros podemos meter estos productos en el mercado europeo. O sea que con esta medida Armenia va a poder redirigir productos que hoy dependen principalmente del mercado ruso hacia un mercado único europeo, que, bueno, tengamos en cuenta que tiene aproximadamente 450 millones de consumidores. Esto estaría dirigido especialmente a sectores, como les decía, la agricultura, la producción de bebidas y las flores también, y que abriría, bueno, las puertas europeas a casi el 99% de los productos agrícolas frescos, digamos, que se producen aquí en Armenia, y cerca del 90% de las bebidas, de la producción de bebidas alcohólicas y refrescos. Otra cosa que dijo von der Leyen es que la Comisión Europea también enviaría expertos europeos a Armenia para trabajar directamente con productores y exportadores locales, ¿no? Tengamos en cuenta que la Unión Europea es un mercado por ahí nuevo para Armenia y tiene estándares específicos que deben ser diferentes también a los de Rusia o a los al resto del bloque de la Unión Económica Euroasiática, en la cual forma parte Armenia, ¿no? Pero bueno, hay un punto interesante para analizar, y es que la Unión Europea está tratando de tener un papel cada vez más fuerte, ¿no? En el Cáucaso Sur, y de hecho, bueno, antes de llegar a Armenia, Ursula von der Leyen fue a Azerbaiyán, ¿no? Donde se reunió también con las autoridades azerbaiyanas en Bakú. Y ahí, bueno, aparece una de las principales críticas también que podemos hacer a Bruselas, y es que mientras, bueno, la Unión Europea habla de democracia y apoyo a Armenia, también mantiene importantes vínculos, muy importantes, sobre todo energéticos y también estratégicos, con Azerbaiyán, ¿no? A pesar de las denuncias internacionales por, sea violación a los derechos humanos o por la situación de los armenios desplazados por la fuerza de Artsakh, y sobre todo por los prisioneros detenidos en Bakú, ¿no? Esto, bueno, seguramente esta noticia se va a desarrollar, es bastante dinámica y vamos a seguir hablando de esto en los reportes siguientes. Y de esta forma cerramos este primer tema, y si les parece pasamos al segundo. Pasamos al segundo tema, que es una noticia la más prolongada, puede ser. Sí, así es. Después de semanas de incertidumbre y ya casi un mes, ¿no? De las últimas elecciones parlamentarias, porque hoy estamos a 5 de julio, las elecciones fueron el pasado 7 de junio, ya en 2 días se cumpliría un mes. El Tribunal Constitucional de Armenia decidió ayer ratificar la decisión de la Comisión Central Electoral, y rechazó los pedidos de la oposición de anular estos resultados de las elecciones parlamentarias,
Y el caso, bueno, llegó al tribunal porque 7 fuerzas políticas presentaron solicitudes justamente cuestionando el proceso electoral y denunciando irregularidades. Desde el 26 de junio, la Corte Constitucional estuvo analizando, haciendo audiencias públicas, escuchando argumentos de diferentes sectores, hasta que finalmente ayer publicó su decisión. Con este fallo quedan confirmados los resultados oficiales. Podemos decir que, bueno, permiten la entrada de 3 fuerzas políticas al Parlamento, ¿no? O sea, no hubo ningún cambio respecto a los resultados que se anunciaron el 7 de junio o el mismo 14 de junio, cuando hubo ciertos recuentos o hubo algunas revisiones. Entonces el Parlamento quedaría finalmente conformado con el Partido Contrato Civil del primer ministro Nikol Pashinyan con 64 bancas, el bloque Armenia Fuerte con 29 bancas y la Alianza Armenia con 12 bancas, ¿no? En la nueva Asamblea Nacional. Uno de los casos que, bueno, generó bastante discusión, si recordarán, porque lo hemos hablado aquí, fue el del partido Armenia Próspera, que estuvo a muy pocos votos, la verdad, de superar este umbral electoral y entrar al Parlamento. Bueno, recordemos que inicialmente Armenia Próspera, de Gagik Zarukian, había quedado, bueno, muy cerca del 4% que hace falta para entrar al Parlamento, ¿no? Después de solicitar un recuento de votos, incluso aumentó su resultado a 147 votos. O sea, podía entrar al Parlamento, porque solamente necesitaba, si no me equivoco, unos 50 votos más, y llegó con el recuento a los 147 votos extra. Pero la Comisión Electoral Central ahí mismo decidió anular los resultados de 3 mesas electorales, y en esas mesas Armenia Próspera había obtenido más de 200 votos, ¿no? Y la eliminación de estos resultados, estos votos, terminó dejando a este partido por debajo del umbral, ¿no? Bueno, algunos especialistas, por supuesto, cuestionaron esta decisión de no repetir la votación en estas mesas, teniendo en cuenta que podría haber cambiado muchísimo la composición del Parlamento. Pero bueno, finalmente la Corte Constitucional rechazó estos reclamos, como les decía, que de 7 fuerzas políticas que presentaron sus denuncias, y cerramos formalmente este capítulo electoral con 3 fuerzas en el Parlamento. O sea, a nivel de fuerzas no hay mucha diferencia o sea, la cantidad de fuerzas que entraron, no hay mucha diferencia con el Parlamento anterior, que también eran 3, justamente, ¿no? La única diferencia sería que antes estaban, bueno, actualmente, porque todavía no cambió formalmente, estaba el bloque Tengo Honor, que integrado por el Partido Republicano de Serge Sarkisian, y actualmente, bueno, Serge Sarkisian no se presentó, y Sambel Garabedian, liderando el bloque Armenia Fuerte. Recordemos que él sigue con un arresto domiciliario y que la imagen visible de este bloque es su sobrino, Narek Garabedian. Él estaría como segunda fuerza, como primera fuerza opositora, segunda fuerza en total, integrando este Parlamento. Así que seguramente vamos a tener novedades en torno a cuándo va a ser la asunción formal de este Parlamento y cómo se va a llevar adelante esta nueva etapa. Qué revés para Gagik Zarukian, que teníamos todos previsto de que ya había obtenido su escaño en la Asamblea Nacional Armenia, y aparentemente no será así la situación. Ha hecho una inversión importante de dinero, algo que no es problema para él, pero ha hecho una inversión importante de dinero para hacer una campaña política que lo ubicara allí en el Parlamento armenio, y bueno, nos estamos enterando a través
de la Corte Electoral armenia de que no será así y que bueno, su escaño será ocupado por otra persona. Tenemos la última noticia, Betty, la más calculada, que tiene que ver con el Código Electoral de la República de Armenia. Sí, bueno, mientras todavía se discutían estos resultados electorales, ¿no? La Asamblea Nacional aprobó un paquete de modificación del Código Electoral impulsado, por supuesto, por los diputados del oficialismo. ¿Por qué todo esto? El punto que más debate generó en estas modificaciones tiene que ver con quiénes podrían votar en las próximas elecciones. La nueva ley establece un requisito de residencia en Armenia. O sea que para participar en las elecciones, para poder colocar tu voto en la urna, los ciudadanos armenios deberían haber vivido en el país o tener una residencia estable de 366 días durante los 730 días anteriores a las elecciones. Puede parecer un poco rebuscado, pero básicamente tenés que vivir un año en Armenia para tener el derecho a votar. Muy, muy cuestionable, la verdad, esta decisión, y me cuesta encontrar también casos de países donde esto sea así, de esta forma, ¿no? Rozando ya la antidemocracia y cuestionando, o mejor dicho, arrancando el derecho a los ciudadanos plenos del país, el derecho al voto. Según, bueno, los que impulsaron esto, el objetivo es evitar que personas que no viven habitualmente en Armenia viajen únicamente durante las elecciones para influir en una decisión cuyas consecuencias van a afectar principalmente a los que sí viven en el país. Esto es el argumento del oficialismo y de los diputados que hicieron esta propuesta. Este debate surgió después de las últimas elecciones que, bueno, se denunció que había muchos ciudadanos armenios residentes en el exterior que llegaron al país específicamente para votar. Habíamos hablado ya hace unas semanas durante las elecciones que el aeropuerto estaba colapsado de personas principalmente provenientes de Rusia que supuestamente habían venido con este fin de votar, y el oficialismo acusó principalmente al bloque Armenia Fuerte, liderado por Sanbel Karabedian. Tengamos en cuenta que él ya renunció a la ciudadanía rusa, pero está muy vinculado a Rusia. Se lo acusó de que estaba trayendo gente como para sumar votos. Este debate, bueno, creo que abre una pregunta mucho más profunda, ¿no?, sobre la relación entre Armenia y la diáspora, porque, bueno, Armenia es un caso particular, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que hay más armenios viviendo fuera del país que dentro de sus fronteras, ¿no? Millones de personas ya forman parte de las comunidades armenias del mundo, y muchas tienen una relación activa con Armenia. Entonces, la discusión de fondo es hasta qué punto quienes no viven en el país deben participar en las decisiones electorales que definen el futuro político y también cotidiano del Estado armenio, ¿no? Muy cuestionable, quiero volver a decir esto, pero bueno, sin mucho para agregar por mi parte en esta discusión que afecta principalmente a los armenios de la diáspora, ¿no? Así que, bueno, de esta forma también cierro esta noticia, terminando ya una semana donde, bueno, Armenia mostró nuevamente los distintos frentes que enfrenta al mismo tiempo. Sabés que estábamos mirando los datos y aproximadamente la población de armenios étnicos, o sea, de armenios de nacimiento en Rusia, en el último censo dio desde 1,5 millones a 2 millones de armenios de Armenia que viven en Rusia. Creo que apunta un poco a eso, la decisión que ha tomado la Corte Electoral, porque un partido prácticamente nuevo que surgió
específicamente para las últimas elecciones, salió como segunda fuerza en muy poquitos meses, de repente con un poquitito más de trabajo puede ser un obstáculo muy importante para el oficialismo, si tenemos en cuenta que solamente los armenios que viven en Rusia son prácticamente la misma cantidad de armenios que están habilitados para votar en el padrón de la República de Armenia. Así que calculo que el paraguas que abre el oficialismo a través de esta acción que toma en contra de los armenios de la diáspora pasa un poco por ahí. Sí, exactamente. La verdad que por ser un partido nuevo, tuvo una performance bastante buena, podemos decir, pero también dependió de otras estrategias, como por ejemplo, ellos asumen que podría haber sido un error el hecho de que la oposición no se hubiera unido toda para hacer frente al oficialismo. Sin embargo, en conversación también con Narek Karapetyan comentaba que no, en ese momento, o sea, previas a las elecciones, no había ninguna intención de aliarse con lo que sería la siguiente fuerza opositora mayoritaria, según las encuestas y según los resultados reales ahora de las elecciones, que es la que lidera el expresidente Robert Kocharyan con la Plata Nexutiun. En ese momento no había intención de esta unión, porque justamente una de las estrategias era no asociarse a ningún gobierno anterior, porque sabemos esa connotación que tiene la sociedad armenia instaurada, por supuesto, también por el actual primer ministro, de generar una disconformidad como una polarización bastante fuerte y una contra los gobiernos anteriores. Entonces, Samvel Karapetyan optó por esa ruta, pero necesitaba, por supuesto, fuerzas y votantes, entonces es probable también que haya acudido a la población, a los ciudadanos armenios residentes en Rusia. Muy bien, Betty, con este análisis breve, siendo las 13:58 aquí en Montevideo, te agradecemos profundamente tu participación en el programa y te esperamos nuevamente para convocarte la semana que viene para que nos cuentes más noticias, novedades, actualidades de la República de Armenia. Muchísimas gracias, que termine bien el día, Betty. Muchas gracias a ustedes. No me quiero olvidar de comentar que hoy, 5 de julio, es el día de la Constitución armenia y sabemos lo complicado que está esta situación en torno principalmente a que el gobierno actual está teniendo como prioridad que el próximo paso sea un referéndum para un cambio constitucional. Y que al mismo tiempo Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, está exigiendo esto, así que también muy cuestionable. Hay muchísimo para hablar sobre esto, seguramente lo podamos hacer en un futuro, pero hoy es el día de la Constitución armenia, lo quería recordar y que tengan feliz semana a todos y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, un beso grande. Gentlemen, I go by the name of Showtime DJ. I'm with my